Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al grupo de familia. Por favor, abran la poderosa a Salmo 142. Salmo 142. Este domingo pasado fue el Salmo que estudiamos. Solo contiene 7 versículos. Pero el domingo hablamos como este Salmo es como un mapa espiritual. Hablamos un poquito del contexto, el cómo y por qué lo escribe David. David está huyendo, está siendo perseguido por el rey Saúl, y podemos dejarlo ahí porque hay mucho de ese contexto que quizás podemos cubrir en otro tiempo. Pero bueno, David está siendo perseguido por fuerzas y circunstancias que están fuera de su control. David tiene que sobrevivir. David tiene que tomar precaución. Él necesita protección y entra a esta cueva. Y hablamos como metafóricamente hablando o simbólicamente hablando, todos nosotros en nuestras vidas, por situaciones fuera de nuestro control, hemos tenido que huir a cuevas. Y el entrar a cuevas para sobrevivir es un acto de fe. Hay cosas fuera de nuestro control, donde tenemos que entrar a estas cuevas para tener la protección que Dios nos da. El reto es cuando nos quedamos en las cuevas por mucho tiempo, cuando entramos a la cueva porque necesitamos protección. Es una cueva de protección, pero si nos sobreidentificamos con esa cueva o nos quedamos ahí mucho tiempo, deja de ser una cueva de protección y ahora es una cueva de prisión. Entonces, en la cueva tiene que haber una transformación, tiene que haber un enfoque en Dios para que podamos salir de esa cueva, porque esas cuevas son temporales, son para sobrevivir, son de transformación y formación. Pero de nuevo, si nos quedamos mucho tiempo ahí, no hay transformación. Al contrario, nos quedamos en una prisión. Pero David nos da, creo, un ejemplo. La Biblia nos da un gran ejemplo aquí, un mapa espiritual de cómo entrar a estas cuevas cuando hay cosas fuera de nuestro control que nos están afectando, que nos están lastimando emocionalmente, espiritualmente, que hay retos en los cuales necesitamos este refugio en Dios. Pero bueno, vamos a leer, vamos a ir paso por paso y después tenemos unas preguntas aquí. Muy bien, entonces por favor acompáñenme y abran Salmo 142. Este día lo voy a leer yo. Salmo 142 en el versículo 1 dice: a voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. Vemos aquí a David dándonos un gran ejemplo, el clamor honesto. David no empieza a quejarse de cosas así al aire, ¿no? Él es muy directo. Él le pide ayuda a Dios. Él tiene este clamor a Dios. A Él es el quien le pide compasión y le expone sus quejas y expresa sus angustias. Y hablamos aquí el domingo que la importancia de tener esta madurez en nuestra fe, donde nos podemos expresar primero que todo a Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Hay muchos retos y muchas veces es fácil, ¿no?, tener el hábito
de quejarnos en otras partes o llevar ese estrés o esa angustia o esas quejas a otras quizás plataformas, conversaciones. Entonces lidiamos con esas cosas de ciertas maneras, pero aquí David nos dice o nos da el ejemplo de qué hacer cuando estamos sintiendo estas quejas, cuando tenemos estas angustias. ¿Qué es lo que hace? Él primero que todo va ante Dios. Al entrar esta cueva, David no toma la identidad de una víctima. No, David toma la identidad de un hombre fiel que clama honestamente ante Dios, diciéndole lo que está sintiendo. Dios no es un Dios inseguro. Podemos expresarle y decirle y quejarnos con Dios, porque estamos en una relación con Dios y debemos ser honestos y honestas con nuestro Dios. Muy bien, entonces este es un ejemplo y es el paso muy importante. De nuevo, imaginémonos si David hubiera hecho algo diferente. Entra a esta cueva bajo esta persecución, estas circunstancias fuera de su control. Y si se queda ahí sin decir nada, y si se queda ahí sin escribir nada, si se queda ahí sin tomar un paso hacia Dios, ¿qué sería de David? Bueno, no tendríamos este salmo. Y quizás a David se hubiese convertido en teniendo una mentalidad de víctima. Pero no hay una mentalidad de víctima, pero sí hay una honestidad con las angustias que está pasando y que está sintiendo. Vamos a continuar. En el versículo 3 y el 4 vamos a ver la oscuridad de la cueva. Cuando ya no me queda aliento, qué imagen, ¿no? Tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Aquí podemos ver la oscuridad de la cueva, porque sí, entras ahí porque estás huyendo de fuerzas fuera de tu control, pero te das cuenta que hay soledad en la cueva, de que hay peligro afuera, pero hay soledad adentro. Y David empieza a sentir este aislamiento, pero de nuevo vemos el ejemplo de la honestidad. No vemos una oración religiosa o superficial, vemos una sinceridad, una honestidad. Y de nuevo podemos decir, bueno, David está siendo un poco dramático. No, creo que está siendo sincero. Bueno, David no tiene fe, no, porque está orando a Dios. Y se autodescribe aquí como falta de aliento. Quizás hay doble sentido ahí de ese aliento emocional, pero también físico. Entonces, la cueva no es fácil y ese es el reto. Cuando estamos en una cueva de desánimo, de desgasto, de persecución, es fácil quedarte ahí y ahora toma forma una nueva identidad, no de una persona fiel a Dios, pero ahora tomas una residencia permanente en la cueva, quedándote con amarguras y con una mentalidad de víctima. Pero bueno, gracias a Dios y a David tenemos un ejemplo de cómo seguir y lidiar con esta oscuridad en la cueva. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David toma la decisión que Dios va a ser su refugio. Acaba de decir David que no hay nadie, que no tiene dónde refugiarse, que nadie se preocupa de él, pero después se da cuenta que nunca ha estado solo. Dice, a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy
débil. Libérame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. David es intencional en tomar refugio en Dios. Sí, se da cuenta que no hay nadie que lo puede ayudar, que no hay nadie que se está preocupando de él. Y todos hemos estado ahí, ¿no? Pero la realidad es de que ningún ser humano, ninguna iglesia, ningún sistema social nos puede proveer o dar lo que Dios nos puede dar y proveer. Y la confianza, el enfoque de David no está en cosas externas, está directamente en Dios. Entonces él decide, ante ti, Señor, voy a ser sincero. Tú vas a ser mi refugio y voy a creer en tus promesas. Y dice aquí que tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Bueno, ¿dónde es la tierra de los vivientes? No en la cueva. La cueva es del que está sobreviviendo y si te quedas ahí, la cueva se hace una tumba, una prisión. Entonces David entiende de que Dios siempre ha estado con él, de que no está solo, Dios está con él y él cree en esta promesa, que esa cueva no es el final, que es temporal y que va a salir y tener esta libertad. Y al final nos damos cuenta quizás el poder de David. Bueno, ¿cuál es ese poder? Su deseo. Vamos a ver. En el versículo 7 vemos el verdadero deseo de David. Dice, sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Es obvio que el deseo más profundo de David no es la libertad, no es el trono, no es la fama, no es la comodidad, no es bendiciones. El deseo más profundo de David en esta etapa de su vida es Dios mismo. Y es aquí donde nos tenemos que hacer la pregunta, porque todos hemos estado, estamos o vamos a estar en cuevas. ¿Por qué? Porque necesitamos protección, pero si nos quedamos ahí mucho tiempo, se convierte en una prisión. Si no tomamos la decisión de ser honestos, honestas con Dios, de admitir la angustia, el dolor y nuestras circunstancias, y al mismo tiempo creer que no estamos solos, que hay un Dios vivo, presente, activo, que nos acompaña. Si no tomamos las decisiones de creer en sus promesas, identificar lo que más deseamos, y podemos imitar a David aquí, que él desea más que todo tener y seguir en una relación con Dios. Y al final vemos algo muy increíble. David termina con una comunidad de fe. El salmo comienza con aislamiento y termina con comunidad. Pero el salmo comienza con David con Dios y termina con David con Dios. En veces vamos a tener amistades profundas y en otras etapas no, pero siempre tenemos a Dios. Aquí están estas preguntas y espero que su conversación sea de gran aliento y de gran ánimo al poder identificar quién debemos ser cuando estamos o tenemos que entrar en estas cuevas. Disfruten, aquí están las preguntas. Clamor y honestidad. ¿Qué te ayuda o te impide ser honesto con Dios en tus oraciones, como David lo fue en Salmo 142? Pregunta número 2 con el tema de refugio en Dios. Cuando has pasado por momentos difíciles, ¿cómo has experimentado a Dios como tu refugio y tu fortaleza? Pregunta número 3, el tema de la cueva, del cueva a libertad. El salmo termina con una proclamación de salir de la cueva a la libertad. ¿Qué podría significar para ti hoy salir de entre comillas, cueva y caminar en la libertad
que Dios te da. Y finalmente vemos el verdadero deseo de David. Después de escuchar este salmo y nuestra conversación, ¿qué paso concreto crees que Dios te está llamando a dar esta semana para salir de tu cueva y vivir en libertad? Bueno, aquí están las preguntas. Disfruten, primero Dios, y nos vemos este domingo. Un abrazo.